Buenos días a todos. Antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí, no solo porque nos encanta teneros, sino porque nos vais a dar algo que no vais a recuperar nunca, que es tiempo, ¿vale? Entonces, nuestra misión es que os vayáis de aquí pensando que habéis aprovechado por lo menos en algo ese tiempo, ¿vale? Si no es así, decídnoslo en cualquier momento, oye, yo quiero profundizar en esto, lo que sea, y estaremos encantados de intentar ir un poquito más allá. Ya nos conocéis, yo creo, a todos, somos Rafa y Álvaro, el dúo dinámico aquí, entonces nos gusta mucho esto de las cámaras, como ya sabéis, y a ver, somos bastantes como para que pueda ser un poco lioso, pero intentemos que no sea un monólogo o un biólogo entre nosotros dos, sino que sea un diálogo, que en cualquier momento podáis levantar la mano y decir, oye, pues esto amplíamelo un poco, o esto no ha quedado claro, o me gustaría hablar de esto. Estamos a vuestro servicio, entonces, por favor, interrumpidnos bueno, hasta cierto punto, sí. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Ceproma, como siempre, por darnos la oportunidad de estar aquí. Y nada, ya nos veis. Por parte de Rafa creo que no necesita presentación. Diré de foto que no has hecho, ¿vale? Y yo soy la parte técnica de Sony. Entonces, aunque los dos llevamos la camisetita con el logo aquí, habrá momentos en los cuales nos lo tapemos para que no nos oiga la corporación, por si hay algún comentario. No tenemos ningún problema en hablar de otras marcas, de otros códecs, de otras cosas. No vamos a, por supuesto, a decir nada malo de nadie. Y entonces eso, la conversación está abierta y si hay que decir algo malo lo dices tú. Así que, Vale. Bueno, yo es que no he ido al gimnasio como Álvaro, entonces, pero empezamos directamente. Vamos a darle, yo creo. Bueno, sobre todo vamos a plantearla, tenemos una parte que es más, pues digamos, más de marketing, pero sí que nos va a ayudar bastante a entender ciertas cosas. Hay algunos gráficos, por ejemplo, de cómo funciona el Dual ISO, que creo que viene muy bien explicar cómo van, la parte de aplicación, pero queremos que sea también muy práctico. De hecho, ha preparado aquí Rafa, iba a decir hemos preparado, pero es que te lo has currado tú solo. Se lo he hecho todo. Un pequeño bodegón sobre el cual vamos a estar todo el rato chutando imagen, vamos a ir conmutando, entonces intentaremos que sea más o menos práctico, ¿vale? Bueno, bastante práctico. Realmente la idea no es solo contar las características de la cámara, que por supuesto nos pagan para eso, pero también vamos a aprovechar para explicaros cómo trabajar con esas herramientas. Esto que acaba de decir de Dual ISO, yo me he encontrado con que la gente no sabe manejarlo bien. Cómo mover el rango dinámico para proteger altas o bajas luces gracias al Dual ISO. Entonces vamos a intentar explicaros tips, que se dice ahora trucos, para que utilicéis estas herramientas. Y también disculparnos porque os vamos a utilizar de modelos, para algunas ya que cositas. todo el tema de autofocus y prioridad de caras y demás, pues os enfocaremos. Y bueno, empiezas tú con la parte... Si alguien tiene más... inconveniente en que le enfoque, pues que se vaya a su casa. Ya está, que no vamos no vamos a usar esas imágenes para nada, entonces no creo que haya ningún problema. Y nada, sí que queríamos preguntar, ¿alguno de vosotros, tanto en Pospo como DIT, como operador de cámara, como dire de foto, ha trabajado con Venice? ¿Y con alguna de Cinema Line? O sea, de FX3, FX6, FX30, ¿vale? O sea, que más o menos sabemos en qué términos hablar, ¿vale? Sí que nos viene bien. ¿Alguien ha trabajado, por curiosidad, que esta pregunta siempre me gusta hacerlo, con un full frame de fotografía tipo Canon 5D, algo así? O sea, que los problemas del foco, cuando estamos trabajando en full frame, no porque sea Canon, con Alpha, alguno ha trabajado con una 7S, se ha intentado manejar el foco manual trabajando en full frame, todos sabéis a lo que nos referimos y no hace falta hablar del círculo de confusión, ¿no? Todos sabemos que se desenfoca mogollón el tema, ¿no? Pues nos viene bien para luego hablar del autofoco. El autofoco, por ejemplo, es una cosa que no teníamos en las Venice. Venice es un modelo que se queda, tanto la 1 como la 2, muy por encima de la Burano, ¿vale? Y esto queremos que quede muy claro, porque hay mucha gente que intenta compararlas, hereda cosas, evidentemente, de la Venice. Por ejemplo, el códec para grabar en RAW es el XOCN LT, pero no es lo mismo y no es comparable a una Venice. Yo diría que puede trabajar como cámara B de una Venice. Es una cámara, yo diría la Burano, más pensada a lo mejor para documentales, entrevistas, como os digo, una cámara B. ¿Cómo? Cámara crash. Sí. Para reventarla ahí en un coche. Reventar todas las que queráis, claro, para nosotros mejor, no viene muy bien.
Pero eso, sabed que esta se sitúa, de hecho lo tenemos un poquito más adelante, a medio camino entre la FX9 y la Venice, ¿vale? De hecho, se sitúa tanto en prestaciones como en precio, porque la FX9 ronda los 10, 11.000 euros aproximadamente, una Venice empieza en unos 40, 50.000 euros, dependiendo de la configuración que elijáis, pues la Burano se sitúa más o menos en el medio, en unos 25, ¿vale? Entonces, que sepáis el tipo de cámara que es un rango que nosotros no teníamos cubiertos por la parte de Sony. De hecho, yo diría que es la sucesora en dónde está de la F55 prácticamente. O sea, es en ese rango de producto. De hecho, fijaos en que los menús, ahora cuando los vayamos viendo, son más parecidos a una FX6, a una FX9, hereda directamente de esos modelos, lo que es la plataforma, la distribución de menuses que llamamos, más que de la Venice, ¿vale? Porque la Venice es muy orientada, pues eso, a cines, series, publis, pero muy en concreto en el pináculo de... Realmente lo mejor de la Burano, de la Sony Burano, es que está en ese segmento, pero es que mezcla los dos. Vamos a tener toda una parte de la cámara que es súper parecida a la FX9 y FX6 con todas sus prestaciones, y otra parte de la cámara que se acerca muchísimo a la Venice. Grabación en RAW a 16 bits, con lookup tables, todas las ventajas que vamos a tener en una Venice. El codec más bajo, si no pagas más. Pero tengo esos dos mundos en la misma cámara. Y esto yo lo veo muy interesante, tanto para cámara de usuario, ya que nos permite ya abarcar dos mundos. A lo mejor estáis haciendo deportes, qué sé yo, programas, documentales, pero ya tenéis ahí el gusanillo del cine, no lo hagáis, se vive fatal en el cine, ¿verdad? Jesús. No entréis ahí. En fin, pero queréis hacer ya un corto o tenéis ahí un guión que queréis empezar a hacerlo a un nivel cinematográfico y la misma cámara os va a permitir hacerlo. Entonces eso yo creo que es una de las cosas más interesantes que tiene la Burano. Si quieres eso. Y ahora, pues eso, evoluciona, pertenece a la familia Cinealta. Esto es una cosa que todos los que estamos en este mundillo pues siempre nos ha gustado. Yo lo llamo cine lata, porque el cine venía en latas, o sea que tiene mucho sentido. Inicialmente, Cinealta eran cámaras, las primeras cámaras digitales que grababan a 24p. Hoy en día ese concepto, pues evidentemente lo tenemos en prácticamente todas las cámaras. Como decíais, significa los lazos de unión entre el mundo cinematográfico y el de la alta definición. No me habrás oído a mí decir eso. Eso decía. Pues yo no lo he dicho. Entonces, inicialmente empezó como algo que técnicamente en aquel momento era muy difícil de alcanzar, que era un 24p, por ejemplo, en zonas como Europa, donde normalmente trabajas con frecuencias PAL. Sí, nos ha pasado trabajar con una Sony, la ponías a 24 y luego la abrías el proyecto y estaba a 23,98. Entonces, Cinealta al final se ha quedado como la marca de cine dentro de Sony, ¿vale? Que ahora mismo tiene estos tres modelos, la Venice 1, Venice 2 y la Burano. Luego, aparte, pertenece también a un conjunto de productos que son los Cinema Line, que tienen muchas cosas en común. Luego vamos a hablar de ellos. De hecho, aquí es que, bueno, como tenemos la jaula de Wooden, no lo veis muy bien, pero físicamente es como una FX6 pasada por el gimnasio. Es así más gordita, más recia y tal, pero estéticamente es más parecida incluso a una FX6 que a una FX9, pero ya veis, o sea, si habéis manejado una FX9 o una FX6, esta no os va a parecer nada extraña. Ya veis que es eso a mí me ha gustado mucho. Cualquiera que hayáis trabajado con una FX, esta cámara en 10 minutos la controláis. No necesitáis más tiempo. Entonces esto... De hecho yo creo que el único punto al que cuesta habituarse un poquito es al escaneo del sensor. Sabéis que en Sony normalmente cuando nos vamos a sensores que tienen una resolución mayor que la del vídeo con el que vas a trabajar, puedes cropear el sensor, bajas esa superficie y entonces la resolución te cambia. Entonces, como en este caso nos vamos a un sensor 8K, pues tiene más modos de lectura que, por ejemplo, en una FX6. En una FX6 tienes 4K de cine, 4K de televisión o Ultra HD, y si bajas a Full HD te has quedado en Super 35. Lo tienes en la pantalla. Aquí tenemos más modos, no tenemos tantos como en la Venice, por supuesto, en la Venice 1 y la 2, pero sí que tenemos varios tipos de escaneo. Esto nos va a venir muy bien, por ejemplo,
porque nos puede ocurrir una cosa, y de hecho con Venice descubrimos muchas lentes en las cuales viñeteaba, te ponían que eran full frame, pero dices, joder, en angulares me viñetea un poquito en las esquinas. Entonces, si escaneabas, por ejemplo, en panorámico o te quedabas con la parte más dulce de la lente, te ibas al Super 35, lo podías esquivar o podías dar otro efecto. Por ejemplo, yo me acuerdo en Pablo Díez, con la de Sagrada Familia, cuando hacía las escenas que eran como los flashbacks, usaba Super 35 y se iba a una ISO que era un poquito más ruidosa, quería dar esa estética más antigua. Y sin embargo, para las escenas actuales, grababa en full frame con otra ISO, que te permitía trabajar más limpio. Entonces, lo bueno es que esto, al igual que las ISOs, al igual que los filtros ND, que el autofoco, son herramientas que a nivel narrativo nos van a ayudar mucho. Eso sí que es una cosa, por ejemplo, luego hablaremos del autofoco. Yo, pocos roles hay que respete más que el de un operador de foco, ¿vale? Eso es algo que quiero que quede claro. Se llama foquista. Foquista, ¿vale? Pero no en todos los sitios tenemos un foquista, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando vas cámara en mano para hacer un documental de naturaleza, unas entrevistas, pues a lo mejor tienes la mala suerte de no tener un foquista al lado. En ese caso, te va a venir muy bien el autofoco, y por eso os he preguntado antes que si alguien había tenido problemas trabajando con full frame con el foco. No es una pregunta, es una afirmación, ¿vale? Porque sabemos que es complicado y a lo mejor en una situación como esta... puedes decirle a la leona, espera un momento, no te comas a la gacelita, que voy a coger el foco. Sí, pero por ejemplo una situación que nos ocurría mucho. A esta distancia, a 3-4 metros del sujeto, respiras y como vayas en foco manual a una focal fija, te has rascado foco. Es algo brutal. Depende de la apertura de la lente, evidentemente. Pero claro, todo eso, si no tienes un foquista al lado que diga, no, es que sé lo que quiero hacer aquí, o quiero en un cierto momento rascar un poquito de foco porque narrativamente me lo pide la escena, ¿vale? Pero si no, necesitas herramientas que te ayuden. Y tienes muchas herramientas, tienes picking, tienes pues, para la saturación el false color, y tal, tienes muchas herramientas dentro de la cámara, pero hay algunos automatismos que nos van a ayudar mucho. Y dos de ellos, por ejemplo, son el autofoco y otro el filtro ND, del cual vamos a hablar luego, y de hecho es una de las grandes diferencias con la Venice. En la Venice, tanto en la 1 como en la 2, tenemos dos rueditas de filtros, y dependiendo de la combinación entre ellas, porque cada una tiene 3 aperturas, 3 ventanitas, clear, un medio, un cuarto, pues dependiendo de la combinación entre ellas, alcanzamos hasta 8 stops. Aquí no, aquí tenemos un filtro ND electrónico variable, igual que teníamos en la FX6, en la FS5, FS7.2, etcétera, que va variando, si queremos nosotros que lo haga así, va variando dependiendo de la escena. Entonces, pero bueno, ya hablaremos del filtro ND. Vale. Pues básicamente tiene dos posiciones, que es plegado o desplegado. Cuando lo tienes delante del sensor, que es una de las dos posiciones que tiene, dependiendo del voltaje que le apliquemos, esa me la sé. Va a obturar. Dilo tú, anda. Es que esa me gusta, tío. Esa te gusta, lo aprendí. ¿No? Es un filtro de cristal líquido que cambia su composición molecular según el voltaje que le aplicamos. Toma ya. No, bien. Yo, vamos. Nos ha copiado algún fabricante también que está empezando en esto. Panavision también lo ha introducido en sus cámaras. Y bueno, de lo que se trata es eso. Simplemente es que aplicamos un voltaje y según el voltaje que le apliquemos, el cristal se vuelve más opaco o menos opaco. Como muy bien decía Álvaro, yo esto lo echo de menos en la Venice. A mí me gusta mucho el ND variable. Sobre todo, hay un tema que yo lo he hablado con muchos compañeros, operadores, los dinámicos que hacemos en rodaje, ¿no? Que los estamos haciendo con el mando de iris. Cuando hacemos un dinámico, muchas veces hemos comentado que no se nota tanto el cambio de diafragma como el cambio de profundidad de campo. Entonces, claro, esto lo solucionamos haciéndolo con un filtro ND, ya que el diafragma se mantiene fijo, se mantiene fija la profundidad de campo y voy a poder hacer ese cambio de exposición sin alterar esa profundidad de campo. Y esto me parece súper interesante y me gusta bastante. Una característica que os vais a encontrar en estos filtros es que su opacidad mínima es un ND6. No hay ND3, es la única pega que le podríamos encontrar. Y bueno, ya aprovecho para, aunque le vamos a un repaso a los menús, tranquilos que no lo vamos a explicar todo, que es un coñazo. Sí que es cierto que la cámara, le puedo decir que se comunique conmigo en transmisión o en transmitancia, sí, o en optical density. Es decir, esta cámara ya me puede hablar en NDs, lo cual está muy bien para los que venimos más del mundo cinematográfico y que estamos acostumbrados a esa nomenclatura, pues se van a expresar en NDs.
no sé si quieres comentar algo. Sí, no, de hecho, relacionado con los NDs, viene muy bien, como bien decías, hacemos un plano dinámico y un melón como yo te toca iris y te cambia la profundidad de campo. Alguien que sepa un poco más dice, no, toca el shutter, pero el shutter te cambia también la dinámica de la imagen, te cambia la cadencia. Entonces, no vas a tener lo mismo en exterior va a ser más videojueguil, porque a lo mejor has bajado a 1.200 y en interior estabas a 1.50. Entonces, esa cadencia de imagen no va a ser la misma. Sin embargo, el ND, por ejemplo, se comporta además de una manera muy parecida, lo han conseguido clavar bastante, al ojo humano. Entonces, tú sales interior a exterior, pelotazo de luz, sobreexposición, y la forma de que tiene el filtro de trabajar es como si tu pupila se adaptase, pero sin cambiar el iris, que es lo importante. Tú quieres conservar los mismos parámetros de cámara en interior que en exterior. Quieres que sea cine dentro y fuera, no cine dentro y vídeo fuera. Entonces, nos va a permitir trabajar de esa forma. ¿Esto se hace con la ruedita o se puede hacer remotamente? Ahí voy. Me alegra que me hagas esa pregunta. De hecho, hay cuatro formas de trabajar. Una, la cámara tradicional de broadcast, que tiene posición clear, un cuarto, un 16avo, un 64avo. La segunda forma es, imagínate que pasas de una zona poco iluminada y estás en clear, y la zona muy iluminada quieres que sea un 32avo. ¿Vale? Pues puedes asignar ese valor, puedes asignar a esas tres posiciones los valores que tú quieras. Tercera forma de trabajar, con la ruedecita, que mola mogollón, pero a mí no me gusta mucho, porque requiere tener mucha atención y puedes sobreexponer un poquito, tienes que estar ajustando. No me termina de convencer del todo. Para eso prefiero dejarlo en automático, que la cámara es lo suficientemente lista como para delegar esa función en la propia cámara y yo preocuparme del encuadre, del enfoque, etc. ¿Vale? Y además, eso mola mogollón. Bueno, hay una app, que luego la conectaremos para que la veáis, que me permite hacer ese cambio de ND directamente desde la app para, pues eso, vamos en el Steady o en un gimbal y no voy a meter el dedito ahí. Entonces nos permitiría hacerlo directamente desde la app. Joder. Hombre, por favor, un aplauso te iba a llamar para el señor ayer, Fernando sí. Muro, O sea, que ha tenido... Ha entrado vamos, alguien... el puto amo. Lo poco que sé de esto me lo ha enseñado ese señor. Si ahora mismo estamos hablando de 4K en España y tal y cual, uno de los factores principales es ese señor, debido al HD. Qué ilusión, macho. Bueno, entonces el ND lo vamos a poder controlar desde la propia app. Pero vamos, luego comentaremos un poquito más. Perdón, ¿cuánto dinámico sería eso a la hora de un rodaje? Imagínate, estás con la Steadicam, sales de un exterior, o sea, de un interior a un exterior, pero cambia, o sea, es como cuando hace nublado que va y viene la luz. No, es relativamente rápido, es lo que tarda más o menos tu pupila en adaptarse. O sea, tú pasas de aquí a ahí fuera, que hay bastante luz, tardas a lo mejor medio segundito o algo así. O sea, Depende, lo bueno es que tienes queda un modo muy... automático y luego el modo manual. En el modo manual tú controlas la respuesta. Ahora lo hacemos y lo ves. De hecho, siempre hay una escena que vamos a plantear ahora para que la penséis. De hecho, a lo mejor alguno de vosotros ya la ha oído y al final de la sesión veremos cómo se puede hacer. Que es, imaginad que queremos dilatar o contraer las pupilas de un cantante, una actriz, lo que sea. Sin drogas. Y a la vez hacer un dolly zoom sobre esa persona porque al cantar ha cambiado una situación. Para dilatar o contraer las pupilas, como bien decía Rafa, podemos usar agua fría por la espalda, drogas, dino a las drogas, todo ese tema, o podemos usar luz. Si proyectamos más luz sobre su cara, naturalmente va a reducir el tamaño de las pupilas. Pero la cámara no queremos que lo perciba, dejamos el ND en automático, ¿vale? Por lo tanto, primer problema ya lo tenemos resuelto, que es cómo dilatar las pupilas de una forma natural y repetible y replicable, porque lo del agua fría fastidia, lo de las drogas va increciendo, así que mejor dejarlo... Mira cómo que me he quedado yo. Entonces, vamos a dejar ahora pensad cómo haríais esa planificación de toma para dilatar pupilas y hacer un dolly zoom con una cámara tradicional. Y pensad que sería algo relativamente complicado de diseñar. O sea, lleva muchas tomas, lleva muchas pruebas, etcétera. Y luego ya veremos que gracias a cierto mecanismo lo podemos hacer, no os dirá la primera, pero a la segunda o tercera ya la podríamos tener. Bueno, a mí me gusta siempre que hablamos de esto, hablar del dual ISO. Porque claro, también estamos hablando de que lo voy a hacer con un filtro neutro, pero a lo mejor no tengo la suficiente luz en la escena como para poder trabajarlo. Bueno, en Sony sí, ya que tenemos el dual ISO, que supongo que ya todos lo conocemos,
también hablar un poco de esto. 800 de 1200 ASA con el mismo nivel de ruido. Lo que sí me gustaría puntualizar, que es algo que he visto que otros compañeros no le sacan todo el jugo que tiene, la gracia del Dual ISO no está solo en que yo pongo 3200 ASA y la cámara se vuelve súper luminosa, sino que yo puedo trabajar a 1250 ASA de distintas maneras, o bien protegiendo las altas luces o bien protegiendo las bajas luces. Y eso para mí es lo interesante. Sobre todo ahora, ya tanto Jesús como yo, como otros compañeros, ya estamos trabajando en HDR. Netflix obliga. Y las series que estamos haciendo y demás se están haciendo en HDR, que tenemos mayor rango dinámico. Entonces ahí nos viene muy bien poder jugar con desplazar el rango dinámico según mis intereses. Entonces yo puedo poner de 1200 ASA y bajar a 1250 Exposure Index, y de esa manera lo que voy a hacer es dar más rango a las bajas luces, o bien partir de 800 y subir a 1250 para proteger las altas luces, para desplazar el rango dinámico hacia las altas luces. Y esto os animo a que lo probéis porque es una herramienta muy interesante que nos permite ganar 1 punto, 2 puntos en altas luces o en bajas luces según como lo haga. Aquí, perdona Rafa, 2 cositas y me voy a tapar el logo porque esto, si lo oyen en Sony, no les gusta. Primero, tened en cuenta que esto es Dual ISO y hay otras cámaras en las que mencionamos doble ISO. Dual ISO, como bien ha dicho Rafa, es que se comporta exactamente igual en un ISO que en otro. Fijaos que en ambos casos, tanto a 800 como 3200, tenemos 6 stops por arriba y 10 stops por debajo del gris medio, ¿vale? Y luego, lo segundo es relacionado con esto que os he dicho de más 6 y menos 10. Es una herramienta de marketing. Cuando decimos que una cámara tiene 16 stops o más de 16 stops, en vuestra cabeza automáticamente eliminadlo. Me voy a tapar estos que me dan miedo, ¿vale? Tened en cuenta que el blanco clipeado y el negro pegado del todo no son stops utilizables. Por lo tanto, automáticamente tienes más o menos 14 stops. Lo cual es una burrada, porque recordad, por ejemplo, la F65, que todos lo tenemos como un hito a nivel tecnológico, anunciaba 14 stops de catálogo y luego utilizables eran 11, que ya era una burrada. Aquí nos estamos yendo, no ya en esta, en una FX6, en una FX3, nos estamos yendo aproximadamente a 14 stops utilizables, lo cual es brutal. Entonces, esto que os ponemos aquí de, vale, es que tiene 16 stops, en realidad pensad que va uno recortadito por abajo y otro por arriba, ¿vale? No queremos tampoco jugar con esas trampas. Dicho esto, ¿vale? Lo digo porque quiero que vayamos a calzón quitado aquí, pero una vez que vale, asumimos eso, es igual que lo de hablar de píxeles en el sensor, lo vamos a mencionar, sabemos que píxeles en el sensor no hay, no existen como tal, luego si queréis lo hablamos, pero permitidnos esa licencia, ¿vale? Entonces, como bien decía Rafa, ¿qué nos va a permitir esto? Si subimos desde 800 a 1250, pensad que más o menos estamos perdiendo un stop en bajas luces y ganando un stop en altas. Mientras que aquí estamos haciendo lo contrario, estamos más o menos ganando 1 o 2 stops en bajas luces, por debajo del gris medio, y perdiéndolos por arriba. Regla mnemotécnica para esto. Como aquí estamos, si vamos desde alto ISO y bajamos, estamos protegiendo las bajas luces, cuando grabemos bajas luces, usad el ISO alto, ¿vale? Bajas luces, ISO alto. Y aquí al revés. Cuidado, hablemos de Exposure Index. Vale, eso es verdad. En RAW, como sabéis, la cámara, cuando yo le pongo en RAW, cuidado con esto, distingamos entre el modo de trabajo en RAW del modo de trabajo en procesado, en el XAVC Intra que tiene la cámara. En RAW, si trabajo a 800 o a 3200, eso va a ser el ISO nativo. Yo voy a estar exponiendo siempre o a 800 o a 3200, independientemente del Exposure Index que le ponga. El Exposure Index es un metadato. Me va a aplicar una ganancia o no, para enseñarme lo que pasaría si yo le aplico esa ganancia. Pero tener en cuenta que es un metadato, de forma que hemos traído también el DaVinci por si queréis trastear. En el DaVinci, cuando abra el archivo, puedo leer esa metadata o no. Siempre, por defecto, el DaVinci te lo va a abrir con la metadata, por eso la has puesto en rodaje, ¿no? Pero yo, por ejemplo, puedo haber puesto 2000 ASA, el ejemplo más sangrante que sería, he puesto 800 ASA de base y he subido a 2500. Lógicamente,
siempre que amplificamos una señal, amplificamos el ruido inherente a esa señal, porque no se puede discriminar. Aunque realmente el ruido en esta cámara es, luego lo veréis, es brutal, cómo está corregido. Estoy amplificando el ruido, pero esto es un metadato. Yo puedo luego, en el DaVinci, decir, no me apliques 2500, ¿qué me pasa? Aplícame 1600, ya que lo que es el RAW está puesto realmente a 800. ¿Entendemos esto, no? Ya todos hemos trabajado en RAW, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, es un metadato, por eso se llama Exposure Index. Una cosa es el ISO base, 800, 3200, y luego ya estarían los Exposure Index. Sobre esa base, ¿cuánto amplifico o dejo de amplificar la señal? Y de hecho, luego cuando veamos la pantallita de la cámara, veréis que cuando estamos en modo custom, ¿vale?, en procesado, abajo, en medio del visor, te aparece una L o una H. Estás en ISO low o ISO high, pero realmente tu exposure index que ves ahí es lo que va planchado. Por lo tanto, no te indica que sobre un 800 estás exponiendo a 1250, por ejemplo, sino que directamente estás a 1250. Mientras que en modo RAW te dice, tengo una base de 800 y tu exposure index en este momento como metadato es de 1250. ¿Vale? Con la gracia que no solamente eso, sino que nos dice exactamente cuántos f-stop voy a tener entre el gris neutro y las altas luces en la propia pantalla. No tenéis que ir con esta tablita, ¿vale? Cuando yo varío el Exposure Index, la propia cámara me va a indicar cuánto he desplazado el rango dinámico. ¿De acuerdo? ¿De qué quieres hablar ahora, cariño? De lo que más te apetezca. De los modos de imagen, ya que hemos estado hablando de sí. esto. Bueno, como todos conocéis ya, Sony define dos tipos de trabajo con la cámara. Que luego te paso, si este lo he hecho yo. Ya, por eso. Te lo paso yo, cariño. Con calma. Te lo paso yo. Sí, y me lo corriges de paso, que seguro que he metido la pata en algo. Sony siempre distingue el modo custom del modo Cine EI. El modo Cine EI es el modo más cinematográfico. En esta cámara también lo tenemos. Y esto es lo que he intentado, es plasmar lo que sería el workflow o cómo va pasando la señal, ¿no? Va a pasar por los NDs, va a llegar al sensor, donde vamos a aplicar una determinada ISO base, luego hablaremos del APR, súper importante, de determinadas fotogramas por segundo, etcétera. Haremos el debuggering. El debuggering siempre lo vamos a leer con la S-Log3, vieja conocida ya, y en SGAMUT 3. Que es el más amplio, no el punto cine, ¿vale? El punto cine es más pequeño, el SGAMUS 3 es más amplio y bueno, la diferencia es que está alineado con el UHD y el y el punto cine con DCI. Así que si vais a hacer una serie en la actualidad, lo suyo es que trabajéis en SGAMUT. Solo si voy a hacer un DCP me interesa el punto cine. Y si hay dudas, Como me SGAMUT vuelvas a 3. interrumpir, Te cabreas. Si hay dudas, mejor que trabajéis en SGAMUT 3, porque SGAMUT 3 desaturas un poquito, caes en 2020. Y es un espacio de color que contiene tanto al P3 como al 709. Por lo tanto, puedes pasar de uno a otro. Sin embargo, si empiezas en SGAMUT 3.cine pensando que vas a pasar a P3 y luego te lo piden en 2020, ahí ya No es lo destructivo, no lo vas a poder Y recuperar. tener en cuenta, sobre todo, que estamos trabajando, en la actualidad los LEDs son maravillosos, todos los asteras y todos los follones de luces que tenemos y las propias luces que hay en la calle, muchas están fuera de gamut. Entonces, la manera de intentar capturarlas todo es con el espacio de color más amplio, que es el SGAMUT 3, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, vamos a trabajar en 16 bits de profundidad de color, que es realmente lo que más me pone lo que más me gusta del RAW, ¿no? La profundidad de color. Al final no se trata del 8,6K, no se trata de esa resolución tan brutal. A mí lo que realmente me interesa es tener mucha profundidad de color. Eso es lo que me va a dar potencia en la corrección de color. Las secundarias van a saltar mucho mejor, sin crear artificios,
voy a hacer correcciones de color selectivas. Entonces esto es muy potente. Y a partir de ahí, toda la información que le damos a la cámara de exposure index, de temperatura de color, luz, etcétera, son metadatos. Yo esto me lo estoy llevando directamente, la información pura al fichero. Y ese es el modo Cine EI. Contra el modo Custom, donde todas esas informaciones ya se queman con la imagen. Entonces, digamos que el modo Custom es destructivo, mola. Porque yo al final ya le estoy limitando cómo va a responder mis datos. Ya no puedo volver atrás. Si he clipeado una ventana, se queda clipeada ya. Y trabajas a 10 bits. Y trabajas a 10 bits. Vale. Pero eso sí, con todos estos menús tan bonitos, Paint, el mundo Paint, Black, tiene un horror. No metas el dedo. Bueno, pero todavía siguen las unidades móviles en los remotos, ¿no? O sea, en televisión está claro que son unos menús muy interesantes. Útiles. Luego Fernando os cuenta una anécdota con el deseo del Autoní. Casi le matan por mi culpa al pobre. En fin. Luego, por cierto, una cosa importante que recomendamos. Sabemos que muchos no lo usáis, pero hay una aplicación que se llama Raw Viewer. Y esta la recomendamos encarecidamente, porque normalmente, si tú coges un clip, bueno, el Catalyst para el resto, por ejemplo, FX6, FX3, y ya cuando te vas a Venice y Burano, es el Raw Viewer. Usad siempre que podáis la aplicación nativa de cada uno de los fabricantes, no solo de Sony, ¿vale? Porque con que una sola vez, uno solo de los clips no haya hecho bien el checksum y a la hora de ingestarlo hayas arrastrado el clip para hacer una copia y haya fallado, puedes estar en un lío gordo. Además, el Raw Viewer no solo te va a permitir hacer esa debayerización para verlo como vídeo, ¿vale? Para ver si los clips que has grabado están bien sin necesidad de abrir un DaVinci, sino que además te va a permitir luego... Silverstack. Que tengo que enseñarle también. Sí, sí. Y también te va a permitir generar las LUTs, porque, por ejemplo, tiene las rueditas de color, o puedes ingestar un cube, el punto cube, y en el Raw Viewer puedes luego exportarlo, en el caso de la Venice, a formato ART, ¿vale? El formato ART es muy interesante porque sabéis que las LUTs que se aplican normalmente son o de 16 o de 33 elementos. Y eso nos puede producir banding que no es un banding nativo de la cámara, sino debido a la aplicación de la LUT. Sin embargo, en Venice tenemos la posibilidad de aplicar esa LUT a toda la parte hardware, no solo a lo procesado final, sino a todos los módulos de la cámara. Entonces, con el Raw Viewer conseguimos ingestar en Cube y sacarlo en ART y que la cámara trabaje sin esos defectos derivados, como por ejemplo el banding, de usar una LUT que sea, por ejemplo, de 17. No solamente banding. Entonces, solarizaciones, bloques. Es muy habitual que eso pueda aparecer, que no lo tengas nativamente en tu cámara, pero que aparezca debido a la LUT. Sobre todo si la lookup table es muy agresiva. Sí. Entonces ahí podemos caer en ese tipo de problemas. Entonces, tenedlo en cuenta porque siempre que ingestéis, procurad usar la aplicación nativa de Sony. Cuando trabajamos en RAW, el Raw Viewer, cuando trabajamos en XAVC, en ese caso sería el Catalyst. Y además nos va a permitir otras cositas que ya hablaremos luego. Bueno, entonces estos son los dos modos. Realmente en el modo custom podría llegar a configurar la cámara en un modo cinematográfico, sin lookup tables. Bueno, aunque en la FX6 ya sí, con el flexible ese que habéis metido. Pero bueno, yo os diría, si vas a trabajar modo RAW, vete a cine y olvídate. Y el modo custom más para televisión, donde podemos tocar más menús, sí me interesa. O, por ejemplo, tiene el perfil este de imagen, que es el S-Cinetone, que comparten muchas de las cámaras de Cinema Line, que es como una implementación de lo que sería una corrección de color sobre Venice, pero aplicado a cámaras como puede ser, por ejemplo, una FX3, una FX6. Se supone que es para no pasar por color, entonces es para, pues eso, es que tengo ahora mismo una pieza que grabar y la tengo que entregar en 4 horas y no me da tiempo a todo, pues ya se supone que te pone bien los tonos de piel, te los contrasta bien, y ese paso de pasar de S-Log3 a 709 lo hace de una forma mucho más optimizada, no te baja tanto como la 709, que luego aparece todo más planito, más pegado, sino que te maximiza más la parte estética de la imagen. Sé que a ti no te gusta el S-Cinetone, ¿vale? Es muy procesado,
pero para aquellos que grabéis, pues eso, un docu, una entrevista, tal, y tengo que chutarlo rápido, el Cinetone es bastante, es curioso, por lo menos. Que si no pongas esa cara, si ya nos conocemos. Nada, sí, es verdad que de modo automático. Bueno, pues vamos a ir avanzando, que si no nos vamos a tener aquí hasta las 5 de la tarde. Sí. Otra de las cosas que a mí personalmente me ha encantado y que en el microsalón sorprendimos a mucha gente, luego cuando conectemos la cámara lo voy a enseñar, es la estabilización de imagen, el sistema de IBIS de la cámara. Es un sistema que me va a permitir estabilizar las imágenes, como veis, en todos los ejes, pero lo más interesante es que la cámara viene con montura E, que no lo hemos dicho, pero bueno, ya lo sabíais vosotros, que sois muy listos, pero tiene la posibilidad de ponerle el adaptador, el mismo que la venís, para PL. Bueno, pues el estabilizador funciona también en PL, ya que se hace de la información del sensor, saca la información del sensor para procesarlo y va a funcionar no solo con lentes montura E, sino también con lentes montura PL. Y funciona muy bien, sobre todo, yo la prueba que hice en el microsalón, que estaba hablando con la gente y estás moviendo la cámara y la imagen no se mueve. O sea, para ese tipo de vibraciones es perfecto. Y todo esto se guarda en metadatos y lo vamos a llevar a postproducción para poder aplicarlo tanto en el Catalyst, donde el procesado de la estabilización es mucho más rápido, como en otros software. De hecho, Entonces, otra cosa que me ha gustado mucho. Dentro de la cámara tienes un giroscopio, ¿vale? Que una bolita dentro de una cápsula que te indica la posición de la cámara. Entonces, eso te lo lleva como metadatos en cada uno de los frames. Si luego en el Catalyst lo ingestas, no vas a tener que analizar, como en un sistema de edición tipo Premiere, DaVinci, donde analizas frame a frame, qué es lo que ocurre y cuál es la correlación. En el DaVinci lo que hace, lo primero que se nos abre es una ventanita que te pone analizando. Bueno, pues ese paso te lo salta. Claro. Y te estabiliza, por ejemplo, un clip de... Recuerdo en un IBC de hace 3, 4 años que un clip de 1 minuto lo estabilizaba más o menos en 5 segundos. ¿Por qué? Porque es leer metadatos, no tiene que interpolar y que analizar nada. Y de hecho, se los ha dado la cámara. Por lo tanto, la estabilización no te hace el típico flaneo, la distorsión esta horizontal que muchas veces aparece, sino que directamente tú le dices, ¿cuánto quiero estabilizar? Es un valor de offset, ¿vale? En XY, y cuanto más te comas por los márgenes, pues más estabilizas, evidentemente. También es verdad que yo creo que estabilizar demasiado muchas veces no es... Le quita naturalidad a la imagen. Esto que dicen, es que es muy orgánico y tal. Ya depende de vosotros. Veréis que por menú hay un modo para las PL que incluso le puedo decir con qué focal estoy trabajando para precisamente que actúe más o menos el estabilizador. Estoy con un 85 milímetros, un 50 milímetros o un 35 milímetros. Seguimos, ¿no? ¿Se puede activar y desactivar? Sí, por supuesto. Y de hecho, a ver, evidentemente cuando mejor funciona es cuando tienes una lente de montura E de Sony que además va estabilizada. Entonces, como hay un intercambio de información entre la cámara y la lente, estabiliza todavía mejor, porque en PL es, por así decirlo, es rígida del sensor hacia adelante y es el sensor lo que va estabilizado. Si eso lo combinas con una lente que además vaya estabilizada, pues obviamente trabaja mucho mejor. Entonces, dependiendo de lo inteligente que sea la lente, así vamos a poder seleccionar en la cámara que haya estabilización en conjunto o que sea solo en el sensor. Y luego aparte tenemos lo del giroscopio. Bueno, también Sony aporta unas lookup tables incorporadas en la propia cámara, muy interesantes, la verdad que son bastante bonitas y muy bien diseñadas. Es un poco lo que estaba comentando antes Álvaro. En mi experiencia, y creo que Jesús en esto también puede aportar mucho, sobre todo cuando hemos intentado hacer lookup tables muy potentes, muy agresivas, por decirlo de alguna manera, hemos generado artificios, es una corrección muy fuerte, ¿no? Bueno, estas ya están diseñadas por Sony y yo no he observado ningún tipo de problema. También decir que podéis cargar vuestras propias 3D LUTs. La cámara va a aceptar .cube, 33x33x33, el formato estándar de DaVinci. Cuando tú en DaVinci haces una corrección de color, la exportas como lookup table, la metes en la tarjeta SD y directamente la puedo cargar en cámara. Y esto también nos lo permite hacer la cámara. Voy a ir un poco rápido, porque de verdad me estoy aburriendo yo mismo. El motion control. Monitor and control.
Joder, yo estoy siempre con el motion control. Monitor and control. Monitor and Control Es la app que nos permite controlar la cámara y que ahora la vamos a conectar para que lo veáis. ¿Va por wifi o por Bluetooth? Wi-Fi. Y también puede ir por cable, Por por cable. USB-C. ¿vale? A mí me gusta Y de mucho. hecho hay una cosa que es curioso, porque para la FX6 y para esta todavía no está, pero sí que lo tenemos para la FX3 y la Alpha 7S, que es el false color, como ayuda para exposición. Entonces en la FX6 y en esta me imagino que habrá alguna versión de firmware para decir, bueno, pues ya funciona con todas las funciones o toda la operativa que me puede permitir el monitor and control. Pero básicamente es usar una pantalla que puede ser significativamente mejor que la del propio LCD para monitorizar. O sea, manda imagen Manda imagen. Sí, ahora a te un lo i- conecto a un y... iPad o a un teléfono. Eso es. Entonces, por ejemplo, que tienes un monitor, o sea, un teléfono, que la pantalla es 4K, OLED, HDR, tal, no sé qué. La conectas por USB y es como si tuvieses tu monitor de campo mucho mejor que el LCD. Sin retrasos. o- Sí, a ver, ahí Bueno, él depende desde la... que nació. Sí, Claro, todo. Mario Monger. También depende de la forma de conectarte, ¿vale? Porque evidentemente si lo haces por wifi puede que tengas a lo mejor algún frame más o algún medio frame más o lo que sea que si En lo todo haces caso, a través de USB-C. Si veis por wifi, lo suyo es crear una red con un router. ¿Mm? La cámara te permite generar ella la propia red o crear una infraestructura con un router que vamos a tener más solidez de la conexión. Y esto te lo voy a dejar a ti porque yo de esto es de lo que menos sé. La cámara nos va a permitir, a la vez que grabo, estar subiendo un proxy a un determinado servidor. Claro, estos valientes dicen, no, a Frame.io, digo, sí, que te va a dejar Netflix que le suban los proxies de cámara. Ya sabéis que Netflix obliga a transcodificarlos para Control de calidad. controlar de calidad y que el RAW está realmente correcto, ¿no? Pero bueno, podemos ir subiendo esos proxies. Claro, cuando hemos hablado con televisiones locales, yo les decía, no, pues joder, te está mandando las imágenes, haces el offline y cuando llega el cámara te da la tarjeta y haces el conformado con los brutos. Y me decía, pero si lo mandáis en más calidad de la que emitimos nosotros. Claro. De hecho, a ver, hay no diré el nombre, pero un broadcaster nacional público que le decíamos eso, digo, editan proxy, nosotros tenemos como un dogma de fe que es editan proxy y renderizan alta. Y resulta que el proxy que te puede generar cualquiera de las cámaras, no solo esta, va a 9 megabits por segundo Full HD y lo que transmites por TDT, incluso en HD, va a 4 o 6 y dicen, joder, 6, estamos sí. matando moscas a cañonazos. Entonces, que queremos tener la señal conformada, en ese caso como era broadcast, a 50 megabits por segundo, sí, nos viene muy bien, pero eso ya lo haremos por la noche para archivo. Pero para emisión, si hoy en día, nos guste o no, están admitiendo esta mierda en vertical de TikTok para noticias. ¿Cómo no van a admitir un proxy Full HD a 9 megabits por segundo? Entonces, esto llevado a una parte en la cual se edite y se postproduzca, nos viene muy bien que la cámara, en el momento en el que ha generado un clip, en paralelo ha generado un proxy que es mucho más ligero y automáticamente ese proxy nos lo puede subir a donde queramos, por ejemplo a un FTP. Imaginad que la edición la tenemos en un equipo en Madrid, el color lo tenemos en Barcelona, en Moonlight, el productor está viajando por Canadá en este momento. Pues si la cámara ella misma nos permite subir los clips automáticamente a un FTP, ya tenemos el trabajo de ingesta hecho. Pero es que no solo lo podemos hacer con los proxies, también con la alta. Y ahí viene lo de decir, joder, una alta, sí, pero es que una alta de una cámara como esta puede estar a 1 gigabit por segundo. Eso es una burrada transmitirlo, evidentemente. Entonces ahí, si estamos en una red local, a lo mejor sí que nos interesa, ¿vale? A lo mejor tenemos un estudio, una producción en la cual dices, vale, pues pásamela al servidor y tenemos gigabit de Ethernet y ya directamente la ingesta la tenemos automatizada. Si además usamos el teléfono, nos va a permitir tener 3 copias automáticas. Una en la tarjeta de cámara, otra en el propio teléfono y otra que el teléfono lo haya reenviado al FTP. Por lo tanto, lo que tenemos en la tarjeta pasa a ser el backup, posiblemente el segundo backup. Y es aquí donde ¡pum!, nos estalla la cabeza y dices, espera un momentín, que yo puedo formatear la tarjeta, no digo inmediatamente después, pero prácticamente cuando he acabado de grabar. La respuesta es que sí, pero no lo hagáis. ¿Vale? Sobre todo por paz mental, ¿vale? Luego ya cuando vaya todo engrasado y bien y ya os fiéis, ya ahí sí que lo haremos o sea, ya nos fiaremos más, ¿vale? Pero sé que al principio da mucho vértigo pensar en formatear una tarjeta cuando todavía no estás seguro de si el checksum ha funcionado o lo que sea, ¿vale? Pero van por ahí los tiros. Joder, voy a coger...
Voy a coger el El jersey USB. que me estoy pelando de frío. Sí, está. ¿Qué coño? Eso está de Sí, puta oye, madre ahora. está un poquito fuerte el aire acondicionado, nos dicen por aquí. O sea, pero por USB va a la aplicación. Sí. La aplicación que habéis dicho que monitoriza, sí. a la vez almacena. Sí, exacto. Ok, o sea que no hay que hacer No, de nada. hecho son dos en paralelo. La Monitor and Control la tienes como foreground y en background puedes estar trabajando con esos archivos y subiendo los proxies y o las altas. ¿Vale? Eso lo seleccionas tú. Una aplicación. Sí, Gratuito. la Creators App, me parece que se llama. Bueno, vamos a pasar. Sí, a ver, Chicha. creo. Sí, porque ya vale PowerPoint. Bueno, lo que estáis viendo es con la curva HLG, es decir, estáis viendo HDR, lo está recibiendo la televisión y automáticamente nos está enseñando la imagen HDR. Por eso veis que aguanta también las altas luces y demás. Pero bueno, esto es solamente para tener algo ahí para ver. ¿Y por dónde quieres empezar? ¿Por los menús? Menús, o por la... yo creo que, por ejemplo, el menú, el más... Pero no te enrolles en cada uno. No. A ver, una forma de trabajar. Si pulsamos una vez, o bien la empuñadura, o bien el menú normal, el botón de menú se nos muestra así como con páginas, ¿vale? Entonces ahí podríamos acceder a cada uno de los parámetros. Cuidado. Los que somos más frikis, Solo de la página 1 a la 4. de la 1 a la 4, ¿vale? A partir de la 5 es status. Es decir, me dice cómo está configurada la cámara, pero no me deja acceder a los cambios. Entonces hay algunos parámetros los que nos aparecen con cuadradito blanco, esos los podemos editar, y los que aparecen con cuadradito gris simplemente es informativo. Pero si dejamos pulsado el botón de menú, igual que pasa en la Venice, nos muestra el menú al cual estamos mucho más acostumbrados, sobre todo si venimos de FS5, FS7, FX9, etc. Y aquí, dentro del menú Project, que es Perdón, el menú... yo me sí, gustaría decir una cosa que se te ha olvidado. Es que cada día estás más abuelo. Muchas, seguro. Hay otra tercera forma que a mí me gusta mucho, sobre Verás. todo si vais trabajando, voy trabajando solo, y es que si yo no le doy al botón de menú, le doy a ruedita, fijaros que se me ha sombreado El parámetro que puedes... los parámetros que puedo tocar directamente sin entrar en menús. ¿Vale? Le doy a la ruedita una vez y ya accedo a toda esta información y la puedo cambiar. Que al final es la más importante. Yo, como digo, ahora que vamos a hablar de todos los menús, ya veremos, que creo que es lo que iba a decir Álvaro, tenemos un menú de usuario que podemos configurar para no tener todos los menús cada vez que entramos en la cámara. Realmente todos los menús solamente yo los veo una vez, cuando voy a hacer el chequeo de cámara, que configuras todo, pero luego en rodaje no los utilizamos para nada. O sea, al final en rodaje estás cambiando la temperatura de color, estás cambiando el ISO... Pero el códec no pero lo el cambia códec, normalmente, no, por ejemplo. efectivamente. Entonces, bueno, eso sería otra manera, ¿vale? Entonces, Pero la ahí- carilla, no, ¿no? bien, porque se me Sí, se me pasaba. había olvidado, Entonces, pero sí yo. hay un menú que es muy importante, pero como bien dice Rafa, no vamos a jugar mucho con él, que es el de Project. Aquí es donde encontramos, por así decirlo, la parte más, la configuración más gruesa, más gorda de la cámara, que no es ajustes de imagen, no es nada relacionado con una toma en concreto, sino, por ejemplo, vamos a trabajar en 4K, o vamos a trabajar con este códec, o vamos a trabajar incluso en modo Cine A. No vamos a estar tocando constantemente cosas del menú Cine A. Ya tenemos la cámara configurada en modo cine, pues ya está. Entonces, esas otras cosas nos las encontraremos o bien en el menú de Paint o bien en el de Shooting, ¿vale? Que son normalmente donde tenemos las cosas más de ajuste relacionado con la imagen. Pero en el menú de proyecto normalmente nos aparecen las cosas más gorditas. Entonces, aquí es donde encontramos esto que es de lo que hemos estado hablando todo el rato. El modo Cine A o el modo Custom. Fijaos en una cosa, por ejemplo, aquí, sí, es que tengo el mandito al revés, ¿vale? Aquí, fijaos que los menús a los cuales no puedo acceder, por ejemplo, ahora como estamos en modo Custom, el menú Cine A no nos aparece, pero nos aparece la mayoría de los menús de la cámara, sobre todo si nos fuésemos al Paint o al de Shooting. ¿Por qué? Porque en modo Custom podemos configurar muchísimas cosas de la cámara, mientras que en modo Cine A, el de cine, son 4 cosas. O sea, la cámara es mucho más tonta, por así decirlo, porque solo quiere capturar en modo cine. Como yo. Por eso estás en cine. Entonces, ahora, en lugar de Custom, nos vamos a Cine A, ¿vale? Ejecutamos, perdón, es que, como os digo, lo tengo al revés. Y si nos vamos a ejecutar, Fijaros el tiempo de reinicio de la cámara
comparado con otros modelos del mismo fabricante, es automático. Ya no tenemos que estar ahí esperando un par de minutos a que la cámara se reinicie. De hecho, esta me parece que es igual, la FX9 a mí me sorprendió y me parece que eran como 10 segundos, la Venice son unos 7 segundos o algo así, y esta yo creo que anda a medio camino justo. Entonces, veis que ahora el menú CineEye ya sí que nos ha aparecido, y es aquí donde configuro, sobre todo, lo más importante, el espacio de color en el que vamos a trabajar. Y aquí, como os hemos dicho antes, como estás en modo CineEye, trabajas con una curva de gama nativa, que es la Slog 3, y con un espacio de color nativo, que es o es Gamut 3, para luego bajar a 2020, o es Gamut 3.cine, para bajar luego a P3 o a 709. O sea, para visualizar en HDR solo puedes estar en modo custom. Para visualizar en HDR. O sea, para que te cargue la curva, sí. Otra cosa es que O sea, yo en no el puedo- modo yo cine en el ahí, proyecto HDR, yo no puedo visualizar HDR ahí. sí, voy a sí, necesitar- sí, lo que pasa es que tendrías que crear una lookup table y cargarlo a través de una lookup table. O del LiveGrade, o ya sabes. O directamente en el monitor. Sacar ese log 3 y cargar la lookup table en el monitor. O sea, la curva PQ. ¿Vale? Entonces, ajustes del modo CineEye son dos, el espacio color, y si quieres usar una LUT, poco más que eso. Cuidado, esto es peligroso, ¿eh? Sí. Es que te grabe la lookup table. Por lo tanto, yo aquí esto normalmente En off. en off. Exacto, ¿vale? Y luego, Es un menú nuevo que para qué. O sea, Es que te queme la lookup table. ay, me perdón. mandaron una notita Y luego, debajo tenemos la parte de Recording Format. De nuevo, esto está dentro del Project, porque normalmente no vamos a estar cambiando de toma a toma el formato de grabación. Aquí hay que tener cuidado con una cosa. Fijaos en que aquí el tamaño de escaneo podemos irnos a tamaño completo, ¿vale? Full frame 8K 17/9. Vamos a ejecutar y ya veréis lo que pasa con el frame rate. Si cambiamos la frecuencia de cuadro, perdón, joder, es que estoy al revés. La frecuencia de cuadro, si la subimos a 50, ¿vale? Y pasamos a 50 frames por segundo y ejecutamos, ya veréis que nos desaparece ese tamaño de escaneo. Y de hecho ya habéis visto que en la imagen ha ocurrido algo. ¿Qué nos ha ocurrido? Que aquí ya no podemos alcanzar el full frame 8K, ¿vale? Esto es un tema de sentido común, es ancho de banda. Si yo escaneo un área mayor, tiene más cantidad de píxeles, ¿vale? Vamos a hablar en el sensor, más De muestras de píxeles, imagen. de muestras de imagen, fotositos, ¿vale? Elementos de imagen, ¿vale? Entonces, cuanto mayor es esa superficie, más elementos tenemos que escanear, podemos sacarlos menos veces por segundo. Si reducimos el área, tenemos menos elementos de imagen y podemos sacar más por unidad de tiempo, ¿vale? Entonces, por eso va muy relacionado el frame rate con el tamaño de escaneo, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Todos esos tamaños de escaneo, esos se graban en 4K. El archivo es 4K. No, No, depende Los si de 8K estás... sí son 8K. Pero los de 6 hasta 4K son 4K. Depende, si estoy en RAW, te va a grabar en 6K. Si estoy en XAVC Intra, todo en 4K. Todo en 4K. Y si es estás en XAVC RAW, H, sí respeta- Bueno, 8K. ahí en... Si estás en En XAVC MP2. H, ¿vale? XVCH, Ahí sí que 1080. llega hasta 8K. Y de hecho ese ha sido, o sea, date cuenta de o que sea, cada uno de estos formatos en 8K, 6K, 5.8K, él lo graba como es. si estás en RAW, como si lo estás escanea. si estás en X o CN, sí. En Si XOCN, estás sí. en codec, XAVC, que es lo que aparece ahí debajo, si quieres ahora lo vemos, en codec, ves que ahora mismo, como hemos bajado de 8K, solo nos aparece o el archivo en RAW, que es este, el XOCN, por cierto, OCN es Original Cinema Negative, o sea que es muy autoexplicativo de qué es RAW. La cámara negra. Pero Y- esto Sony le llama así. Sí, Pero es eso. es eso, igual. es como el negativo. Es Extended Original Cinema Negative. Y luego el XAVC Intra, en este caso, va a grabar en 4K. Pero si nos vamos, vamos a dejarlo así, por ejemplo, si nos vamos a 25p, ya veréis que nos aparece otro códec distinto, si escaneamos en el tamaño completo. Es que esto, disculpad que sea así un poco engorroso de explicar, pero sí que conviene tenerlo en cuenta. Si ahora subimos a 8K, ya veréis que nos aparece un códec nuevo, que ya no es el XAVC Intra solo, sino que nos aparece el XAVC H Intra. Y este ha sido el motivo por el que DaVinci, me parece que la actualización, la 18.5, No, porque en la 18.5 tampoco te leía lo que XOC. claro, y ha tenido que actualizar porque
El XOCN, al fin y al cabo, es una actualización relativamente sencilla, porque es el mismo XOCN LT, ¿vale? Lo que tenemos aquí debajo. El LT Pues yo es el dije mismo que el de la por eso, Venice, y simplemente hay que leer un metadato distinto, que es el número de, Vamos el a nombre de regañar, modelo. Sony. ¿Por qué el Da Vinci no me lee el XOCN de la Burano? Y si me leía el de la Venice. ¿No lo lee? Ah, no lo leía. Leía, Gracias. exacto. Tienes que tener la versión 18.6, que Sí, que ya ha salido. Pero eso a mí me hace dudar, dices, ¿qué cambia entre el XOCN LT de la Venice y el XOCN LT de la Burano? También puede que sea un puro metadato, ¿vale? Que es un metadato que añade la Burano y que la Vinci se vuelve gilipollas. Al fin y al cabo es Blackmagic. Y, ay, lo que he dicho. Habíamos dicho que no nos íbamos a meter con nadie. Ha sido tú, que me yo no. pinchas. Tápate el logo. Y bueno, a mí me hace sospechar cosas. Pero bueno, en No, todo yo creo- caso, yo el creo ahí- 18.6 ya habré, lo tenemos aquí además, y ahora Yo para creo ahí volcar y demás. que ha sido un tema que no han querido lanzar dos actualizaciones, porque el XOCN LT, como bien dices, es un metadato. Es que en lugar de Venice o Venice 2 ponga Burano en ese campo que es modelo de cámara, ¿vale? Es una actualización relativamente sencilla. Pero el XAVC-H, que es para trabajar en 8K, ya es muy distinto al proceso que tiene el XOVC Intra, ¿vale? Entonces, el H es muy distinto del Intra y no han querido sacar una actualización para el XOCN-LT y otra actualización para el XOVC-H, sino Es que han un querido H265. sacar... Exacto. Y no han querido sacar dos actualizaciones distintas para un mismo modelo de cámara, sino que han dicho, para Burano, cuando tengamos las dos preparadas, la primera fue muy fácil, o relativamente fácil, pero la segunda les llevó más. Entonces han englobado las dos dentro de la actualización 18.6. Y recordar que Da Vinci cobra por abrir los archivos XAVC. Como es una patente de Sony, pues entonces ya tenéis que tener la versión Studio. En la Free no lo va a abrir. Sin embargo, el Catalyst Browser, que lo podéis bajar gratuitamente de la página web de Sony, gratuitamente, lo he dicho, Pero creo... ya te abre todos esos archivos. Pero ahí me acuerdo una conversación interna, y no quiero develar muchas cosas, pero creo que era porque no puede trabajar a 10 bits la versión gratuita. Me parece que solo te permitía trabajar hasta 8 bits. Yo sé que en el gratis no te abre el XAVC, tiene que ser en el Pero Studio. porque me parece eso, que solo permitía hasta 8 bits y aquí están sabes codificados. más que yo, pero Me siempre- suena que era por eso. ¿eh? Vale, siempre he entonces, sabido más que yo. como veis, esto... a ver, yo hay una cosa que siempre aconsejo. Cuando estéis pensando en pasar a una cámara nueva o en cualquier proyecto, página en blanco, qué recursos tenemos, qué necesitamos. Entonces, esta página de proyecto no la vais a estar tocando de un momento a otro. Lo que sí que puede que toquéis en algún caso, a lo mejor, es, yo qué sé, el dual ISO. Aunque no lo vais a tocar de una toma y la siguiente, porque a lo mejor es una repetición de toma, pero a lo mejor por la mañana usáis una y para las escenas nocturnas otra, pues ahí a lo mejor, de hecho, ni siquiera hace falta que lo asignéis a un menú particularizado, lo asignáis a un botón y ya está, dependiendo de la velocidad a la cual queráis acceder a esos Otra cosa parámetros. ahora que me he acordado. Recordaros que tenéis ya un simulador de la cámara disponible también en la página de Sony. Todos estos menús que estáis viendo los podéis ver en casa tranquilamente con el simulador. Gracias por su paciencia. ¿Qué has hecho? No sé, Rick, parece falso. Que nada, he reiniciado para que grabe en XOCN y Pues dejarlo lo has en cargado todo, 8K. tío. Lo he roto todo. ¿eh? A ver. Ah, arréglalo listo. Ostras. Tú Ya que la eres hemos el de las liado, he soluciones. pasado a 8K, vale. A ver. Recording format, perdonad. A ver si se ha quedado sin batería. No. Está aquí funcionando. El que se está quedando sin batería es el... No, este no tiene efectos. Bueno, lo apago, ya habéis visto lo bien que ilumino. Inicia. Esto siempre me pasa cuando la paso a 8K. Es que en 8K, a ver, yo sí sé lo que pasa. En 8K el ancho de banda, una vez más, no me permite sacar por HDMI el 8K y tampoco a la tablet. Cuidado con esto por ahora, ¿vale? En la tablet tampoco voy a tener imagen, en la tablet o en el iPhone. En el modo que yo entro, en el momento que yo entro en 8K, desaparece. De hecho, un poquito, aquí estáis viendo imagen Full HD, ¿vale? Aunque es HDR, pero la resolución que tenemos aquí no es 8K, como sería la tele, o 4K, sino que estamos en HD. Y ahora ya en 6K
tanto por HDMI podemos verla, como en la app estoy recibiendo la imagen en directo. Ya puedo variar el foco, por ejemplo, por hacer algo, para justificar el sueldo que me pague Sony, el diafragma y esas cosas. Bueno, luego me podéis trastear con ella. Vamos a dar un poquito de caña, ¿no? Otro menú que yo creo que es bastante importante, que es el del Dual ISO. Lo tenemos aquí en Shooting, ¿vale? Y Sí, aquí, pero no, bueno, pero ya sabéis, ahí cambio Vale. el ISO. y de hecho, ahora mismo, tal y como nos lo está mostrando aquí, y esta es la parte importante, Eso como es. estamos en modo Cine EI, ¿vale? Tenemos un base ISO de 800 y estamos exponiendo a 3200. 10% ¿Vale? index. Y este es el, 8 f-stop en altas luces. ¿vale? Si pasamos la cámara, solo por curiosidad, la pasamos al modo Custom, ya veréis que cambia la forma de hacernos ver esa parte, nos va a cambiar, que es en Project, de nuevo, Base Settings, y en lugar de Cine EI nos vamos a modo Custom, ¿vale? Ejecutar, y fijaos en la parte de abajo, que ahora nos va a aparecer un solo metadato, que es el índice de exposición. Y aquí esta L nos sirve como guía. L o H. L de low cuando estamos a 800 y H de high cuando estamos a 3200. Pero realmente esto ya deja de ser un metadato y es un ingrediente con el cual hemos cocinado, ¿vale? Y sale la señal directamente cocinada, ¿vale? Entonces, Qué ojito miradas. ojito a eso. Recuerda ahí el rango. Ahora Es que ahí desaparece Claro. el rango. O sea, Claro. ya voy a trabajar en XAVC y eso se queda quemado con... ya, que lo que veas es lo que... Claro, exacto. ¿Vale? Más cositas. Pasa palabra, anda. A ver. Más cositas. Lo del proxy, ¿vale? Lo tenemos aquí. Aquí podemos seleccionar qué tipo de proxy. Pero o sea, la calidad del proxy. Pero mucho cuidado, porque el proxy se graba en 2 canales. Y en la cámara internamente me parece que podemos grabar o 4 u 8 canales de audio. Y esto, cuando hacemos un relink en nuestro sistema de edición, en algunos sistemas de edición puede ser un problema, ¿vale? Porque dice, vale, he trabajado con un proxy, entiendo que no tengo la misma resolución y la misma calidad, pero ¿qué hacemos con el audio? Me estás enviando un audio de 4 canales y lo mismo ya has hecho la edición sobre 2 canales. Entonces ahí hay una incongruencia. Por suerte, en DaVinci yo, por ejemplo, me lo he encontrado y la forma de hacer el... De hecho, no uso relink, porque normalmente relink es cuando en DaVinci has generado proxy y luego de ese proxy llamas de nuevo a la alta que estabas generando. Aquí, si yo genero proxies en la propia cámara, me parece que era... Hay que llamarlo como conformado. Sí, Conforme con el link. Pero vamos a ver el curso de DaVinci también hoy. No, yo creo que pasamos, ¿no? Más Perdón, cositas. que- Esto sí que es importante, no tanto para cine, pero lo tenéis aquí. Tenemos Cuidado, un buffer. yo previo. difiero de eso. El otro día Sí, lo es utilicé verdad, para cine. Es verdad, sí. El prereg, ¿no? Esto de que Tener un pequeño buffer. tener el buffer. Lo utilicé grabando un avión. Quería grabar una calle estrecha y ver pasar el avión. Entonces estás en RAW y disparar y dejar que corran ahí los gigas hasta que entre el avioncito, pues te pones el prereg y cuando ves ya el avión dentro es cuando le das y coges justo el momento de pasada del avión. Y de nuevo, como es un buffer, depende de la calidad con la que estemos grabando, tenemos más o menos segundos. Y ¿vale? fíjate que a 6K tienes 31 segundos. Es brutal, que es una propia escena, es una toma directamente. Entonces, ¿vale? Más cositas. Esto sí que a mí me resulta muy importante, que son los botones asignables. Como os hemos dicho antes, aparte de que tenemos un menú, que es el de aquí arriba, que es el de usuario, para si nos queremos mover por el menú, hay algunas funciones que sí que nos interesa asignarlas a botones que tenemos repartidos por toda la cámara. Tenemos botones asignables en el visor, tenemos botones asignables aquí, tenemos botones asignables a los que llamamos con el pulgar. Luego tenemos el botón, el que yo llamo el punto G, porque llegas así muy escondido Pues ya por lo aquí has contado, dentro. yo iba a ver quién lo encontraba. Pues es que efectivamente es como el punto G porque nadie lo encuentra. Entonces en la Assignable 6 me tiré 2 días mirando la puta cámara y es que no había manera de encontrarlo y lo tiene escondido. ahí en el Escondidito ahí, y de hecho, dependiendo del tamaño de la mano, llegas o no, porque está aquí dentro, ¿vale? Entonces, ese yo, por ejemplo, normalmente no suelo tirar de ese botón, pero como veis, tenemos hasta 10 botones asignables. Luego, también tenemos la asignación del dial. Tenemos aquí un potenciómetro y tenemos otro en la propia cámara. Eso lo podemos asignar al valor que queramos, por ejemplo, al filtro ND, pero recordad, el ND creo que es mejor trabajar con él en automático.
pero sí que nos puede venir, por ejemplo, bien para trabajar con la exposición. A lo mejor queremos ponerlo ahí en la ruedecita. Y podemos cambiarle la dirección. Que no te rías de mí, si lo tengo que explicar, tío. Es que sé que son chorradas, pero coño, tengo que hacerlo. Es que cuando dices el auto ND me pongo malo. ¿Por qué? Bueno, porque yo vengo de cine. Entonces, dejar que la cámara tome las decisiones de exposición siempre me ha generado... Eso es lo que nos pasó en el deseo. Una cosa importante del ND, que me acabo de acordar que ahora vamos a ver por menú, yo le puedo decir a la cámara que no salga del ND. Porque cuando voy tocando la ruedecita, voy abriendo diafragma, digamos, exposición, y llega un momento que cuando llego a 0,6 pasa el filtro. Me paso y ya veo el paso de filtro. Pues puedo decirle que no lo haga. Y lo que os decía antes, aquí tenéis lo de Optical Density o transmitancia. Transmitancia, ¿vale? Entonces, Que me hable de una manera o de otra. Y yo me iría a los autos. Sí, ya directamente, pim, pim, pim. Lo que quieres es el auto exposure que te has pasado. Sí. No sé No, cuál quieres es que he ver visto primero. he visto el focus y digo, te has tirado ya. mother focus. Dale, si quieres a la parte de... La exposición la hago yo y tú la de Si foco. quieres. Bueno, el sistema de autoexposición, la ventaja que tiene en esta cámara, que también en la FX6, es la cantidad de parámetros que puedo asignarle para controlar en lo posible la autoexposición. Desde el modo a la velocidad de cambio del diafragma, si va a utilizar el auto ND o no, un auto gain control, puedo decirle a la cámara que me varíe el ISO incluso, si es necesario, pero que no me pase de 5000 ISO, que me mantenga un 2.8 de diafragma todo el rato y que me varíe el neutral. Puedo automatizar el obturador, esto ya son cosas, palabras mayores. No sé si ves, pero... Incluso también con un límite de velocidad, con un punto de diafragma. ¿Puedes bajar, por favor, cariño? De menú. Me iba a agachar. No, es que no sé si se me olvida alguno. El ¿En qué zona Clip del- Highlights, permitirle a la cámara que me clipee las altas luces o no. Y luego la ventanita de medición, que además la puedo personalizar. Como veis, muy potentes todos los parámetros que puedo tocar. Ahora, esto es para dejarlo preparado. Pues si dice, voy a hacer una autoexposición, y joder, haces todo esto, casi tarda menos en poner el diafragma, ¿no? Pero bueno, tengo todas estas ventajas. Pero lo más interesante es el autofocus, que ahora va a proceder mi amigo Álvaro a explicaros. Y de hecho tiene muchos parámetros, por lo tanto es muy difícil de explicar porque creo que, o sea, normalmente lo que aconsejo es que para cada escena, si conoces bien cada una de estas herramientas, te lo configures de una forma o de otra, ¿vale? La velocidad de transición del autofoco es cuando haces un trasfoco de una posición a otra, si quieres que sea muy rápido o muy lento. O sea, no es lo mismo si estás grabando, yo que sé, una entrevista a alguien político que en un programa de humor, ¿vale? Entonces, esa transición de foco la puedes hacer más o menos rápida. Lo tenemos también en la app, porque, como dice Álvaro, al final nos caen bien los foquistas. Lo que estamos hablando es de inteligencia artificial aplicada ya a las cámaras, todo el tema de reconocimiento facial y todo esto. Pero no creemos que la figura del foquista sea reemplazable. Ahora, eso sí, va a cambiar un poco su forma de trabajo. Un foquista puede trabajar con autofocus. Por lo menos yo estoy convencido después de ver esto, ¿no? Lo que pasa es que va a tener una tablet, aparte del mando de foco. Y aquí va a poder controlar la velocidad de respuesta del autofocus, va a poder controlar, ¿qué más? La sensibilidad, en fin, distintos parámetros. Puedo cambiar yo el foco directamente desde la app. Pero sí que quiero, antes de que siga Álvaro contando todos estos temas de autofocus, decir que estos sistemas no van a acabar con el foquista, sino que es algo que el foquista tiene que aceptar como una nueva herramienta de trabajo que le va a facilitar el trabajo. Yo por lo menos así lo veo. De Y ya hecho, sigues mira, tú. tenemos un caso curioso. Si os gusta más o menos el fútbol, sabréis que desde hace más o menos 2 años se ha utilizado la Venice por parte de MediaPro en ciertas tomas, no en todas, porque claro, sería una locura. Y esta era una de las partes interesantes. Recordar que la Venice no tiene autofoco.
Entonces, claro, tenían que decir cómo trabajamos con un steady que lleva la cámara y que sale corriendo 50 metros hasta el córner, y ahí hacer un trabajo de autofoco con una situación que está totalmente fuera de control, que es un tío marcando un gol y que de repente corre hacia allá y viene hacia acá y hay una melee de jugadores, no sabes la cabeza del que lo está celebrando y ahí intentas hacer un foco. O sea, es absolutamente infernal. A nivel narrativo es una locura, ¿vale? Entonces, herramientas como estas le pueden ayudar bastante, porque, por ejemplo, como decía Rafa, tenemos la posibilidad de reconocimiento facial. Tiene parámetros biométricos para reconocer que tu cara es distinta de tu cara, ¿vale? De hecho, siempre aquí hago la coña de... y esto está bien saberlo. ¿Alguno ha grabado, aunque sea para amiguetes, alguna boda alguna vez? Sabes que ahí hay dos caras de interés, que es la novia y la madre de la novia. Entonces, te viene muy bien ahí tener parametrizada una cara en concreto que cada vez que aparece en cuadro y que me lo permite el rango focal de la lente, que me lleve automáticamente ahí el foco. Ya yéndonos a un caso más serio, vamos, no por el chascarrillo, imagina que viene, yo que sé, un representante político, el presidente del gobierno con todo el equipo de seguridad. Tenemos respeto al equipo de seguridad, pero la cara que nos interesa son las reacciones del presidente del gobierno, del político de turno. Le digo, no, es esta cara la que quiero en concreto, porque me salen recuadritos alrededor de todas las caras y digo, no, es esta cara en concreto. Entonces, aunque esa persona se dé la vuelta, gire, tal, automáticamente me va a llevar el foco a esa persona. Puede haber más, hombre, si es con su gemelo y tal, pero no, no, lo digo de verdad. No, lo digo porque lo del gemelo es una historia que nos ha ocurrido. Otra cosa, y por favor que nadie lo lleve al terreno del racismo, porque soy antirracista a muerte. Personas con la piel con distintas tonalidades. No es lo mismo una persona negra con la piel muy negra sobre un fondo oscuro que una persona blanca sobre fondo oscuro, ¿sabes? Entonces hay mucha combinatoria. Lo bueno es que lo tenemos bastante bien parametrizado. Claro, cuanto más diferencia haya entre las personas, pues mejor. O sea, si te pones a hacer un bodegón de Barbies, ¿vale? De muñequitas Barbies, y quieres pillar una cara en concreto, pues no las va a distinguir, evidentemente. Pero sí que tiene la suficiente precisión como para poder hacer esto. Y luego esto me gusta a mí mucho. Fíjate que puede hacer un cambio incluso de un ojo al otro. Imagina que estamos grabando una entrevista y tienes una slider con la cámara, no solo con esta, puede ser una FX9, FX6, y de repente alguien dice, típico plano, pues gira la cabeza un poquillo para allá. Voy, para derecha. No, para allá. Esto es típico plano de una entrevista, bueno, estarías en la regla de los tercios, tal, no sé qué, pero vamos, típico plano de entrevista en el cual... Tienes algo que decir de mi composición. Éramos muy felices cuando vivíamos no sé dónde, pero ocurrió algo. Haces un ligero trasfoco de un ojo al otro, al foco no, al ojo no noble, ¿vale?, que está escondido por el puente de la nariz, y automáticamente una herramienta técnica, que es el foco al ojo, la has convertido en una herramienta narrativa, porque ya está cambiando algo, está cambiando la perspectiva de lo que está contando algo oculto. Entonces, todas estas herramientas son parte técnica, pero las podéis implementar muy fácilmente a nivel narrativo. Y ahora voy a cambiar el foco. Ahí atrás, ¿vale? Entonces, simplemente en la pantalla táctil presiono su cara. O la seleccionas con el cursor, ¿vale? También la puedo seleccionar con el cursor. Se sigue quedando memorizada su cara, que es el tema de la barrita amarilla, pero yo tengo control sobre dónde me quiero llevar el foco. Y recordad que tenemos un parámetro que es la velocidad de trasfoco. ¿Mover el plano? ¿Vale? O sea, También. Sí. Lo baje, yo soy un hombre y no sé hacer dos cosas a la vez, pero... O sea, Pero me es llega que- por aquí, por ejemplo, y ahora me lo llevo a él. Y ahora a ti, por listo. Soy yo más torpe con el dedo que la cámara con el autofocus. Entonces, esto, claro, a nivel narrativo es brutal el poder estar seleccionando distintas caras y la velocidad de trasfoco. Luego, hay otro elemento que tenemos en el menú que es el Subject, no sé qué, Sensitivity, que es que, por ejemplo, imagínate que ahora en medio del plano aparece otra cosa, Ajá. si quieres que reaccione ante esa otra cosa o no. Ok. Por ejemplo, estás rodando cámara al hombro y estás en una peli en la cual aparece un periodista o una periodista en la otra acera de la calle. Pasa la furgoneta al Mercadona, pues no quieres que haga un trasfoco ahí. El culo de Álvaro, ¿Quieres? y sin embargo... ¿Vale? Entonces,
esa posibilidad de que aparezca un elemento y que te cambie el foco o que no te lo cambie, es Yo algo he puesto que que no lo modificamos a través de ese menú, ¿vale? Por eso os digo que para cada toma vais a tener que elegir qué es lo que queréis, porque a lo mejor es una toma en la cual no hay una cara en concreto que quieras que sea la prioritaria, o solo hay un actor, o solo hay una actriz, o hay varios y quieres ir jugando entre unos y otros, o de repente aparece alguien hablando aquí delante y quieres que se mueva el foco. Por eso os digo que hay que conocer cada una de las herramientas que componen toda ese carrito de cosas que tenemos en el menú del autofoco. Podemos seleccionar también que solo haga foco, por ejemplo, en las caras que aparecen en una zona de la imagen, ¿vale? Porque, igual que lo que explicaba del control automático de ganancia, ¿Cómo se hace eso? pues Va le por pode- zonas. va por zonas, ¿vale? Focus area, ¿vale? Puede ser wide, toda la imagen, solo una zona o un punto en concreto, ¿vale? Entonces, esto viene muy bien. Entrevistas, pues típica regla de los tercios, tengo la cara aquí, aunque la persona mueva las manos o se eche hacia adelante o hacia atrás, más o menos tengo controlado dónde va a estar la cara. Entonces, ahí no me interesa que haga foco en algo que aparece, por ejemplo, detrás. Una persona, estamos haciendo una entrevista al lado de un centro comercial, no queremos que aparezca gente por detrás a la cual me lleve el foco. Entonces, insisto, todo esto hay que más o menos controlarlo y no os puedo dar no hay una tablilla en la que digas, joder, pues lo mejor es trabajar así. No, lo mejor para ti, en esa escena, con esa iluminación, puede ser hoy esto y mañana otra cosa porque ha cambiado cualquier otro parámetro. De ahí que el foquista controle estos parámetros y sea él el que toma estas decisiones. Esto es una óptica de Sony, ¿no? Sí. Sí, solamente funciona con ópticas G de Sony. Solo funciona con ópticas de Sony. Buena apreciación. Y de hecho, lo de que sea tan preciso es precisamente porque hay una comunicación entre la lente y la cámara a través de la montura E. ¿Cómo funciona este autofoco y por qué es tan preciso? Primero, sabes que normalmente el autofoco funciona por contraste. Pestañas, por ejemplo, pues son una zona de alto contraste, lo intenta maximizar. Pero además lo que se intenta es, vale, si el plano focal tiene que ser en esta posición del espacio, en mi sensor todos los puntos que vengan desde este plano focal tienen que caer ahí. Y analiza los distintos caminos que sigue cada uno de esos puntos a través de la lente y va haciendo microcorrecciones en cada frame, ¿vale? Por eso solo funciona con las lentes, bueno, o solo funciona bien con las lentes de montura E. Sí que puede funcionar el autofoco si tenemos un adaptador lo suficientemente potente como para dejar pasar el protocolo, pero en ese caso no podemos garantizar si, yo que sé, con una de Canon va a funcionar bien o mal, ¿vale? Y Yo mira, aprovecho para el tema del estabilizador. fijaos que la cámara se está moviendo bastante, además. O sea, la típica trepidación a lo mejor de cuando vas cámara En un lenta. tren, sobre todo Helicóptero. no pasa mucho en los coches, ¿no? ¿Y podemos ver cómo está activado y desactivado? ¿O siempre está activado? No, lo puedes seleccionar también. Bueno, lo podría haber puesto en un asignable, como muy bien decía Álvaro. Eso sería off. Pagas un 6% del área de imagen, ¿vale? De impuesto. Y lo que os decía, la posibilidad focal. de sobremontura PL. Ahora no me deja porque Eso está solo off. con ópticas Sony. No, No, con no, PL Sí, también. el focal length. No, puedes trabajar con peles, o sea, con lentes totalmente Ya manuales. digo es decir, con qué focal estoy trabajando, ¿vale? otra cosa es el autofoco sí que es con lentes de Sony, ¿vale? Va a estabilizar mejor si además trabajas con lentes de Sony estabilizadas, lógicamente, porque además hay una comunicación entre cámara y El y decirle lente. milimetraje igual ayuda bastante para que pueda entender la cámara. Claro, a ver, es importante porque dependiendo de la distancia focal, date cuenta que hay elementos que dependiendo de esa distancia focal se van a mover más o menos. Entonces, con ese payoff que decía Rafa, ese recorte de la imagen, te va a optimizar ese movimiento con esa focal. O sea, a lo mejor, si tú vas al infinito, pues a lo mejor no tiene sentido que puedes recortar mucha menos imagen porque el movimiento relativo de los puntos del infinito con respecto a la cámara es mucho menor que un punto en primer plano. Si tú estás en primer plano y la cámara está trepidando, tu cara se mueve mucho más relativamente. Entonces, por eso es importante la focal a la hora de la estabilización. Sí, perdona, que habías... Entonces, con ópticas antiguas de cine, como las Reflex de Face o algo así, también se vería más afectado. O sea, no sería lo mismo que con una G de... Exacto. Ya va a depender, pues eso, de cómo se entienda con esa lente en concreto, si hay alguna comunicación, pero normalmente con lentes manuales
la estabilización ya se delega totalmente a la parte de la cámara, no a la lente. Si vas con lentes de montura E, una No, parte... pero ahora ponemos la Cook, que por cierto aprovecho para comentar. Tenemos aquí la serie Cook SP3, que es muy tenéis buena un mal combinación. foquista, pero tanto foco automático yo Eso no... no es una cara, ya no es. Claro, no la reconoce. ¿Qué ahora las podemos poner? Son unas lentes, a mí me encantan, porque son las Pancro, pero con montura E. Entonces da una calidad de imagen muy bonita y podemos ver el tema de la estabilización, porque yo esto en el microsalón lo hice con estas lentes y la estabiliza perfectamente sin ser una lente Sony. Y ya para terminar, ¿no? Que no se nos llevemos más. Lo que Yo ya aguante. me aburro a mí mismo. No, mira la hora, digo, qué largo se me está haciendo. Pero claro, que son las 12:30. O sea, llevamos 1 hora y media largando. Bueno, por mi parte, no sé si ahora Álvaro os quiere comentar algo más. Esto es... El APR, el tema del APR sí quiero hacer hincapié. Auto Pixel Recovery es el sistema de control del ruido generado por el sensor, que normalmente va a ser por calor, o cuando varío el frame rate o varío la base de ISO. Son las 3 razones por las que yo estoy haciendo APR y hemos tenido problemas en series por este tema, por no realizar el APR, ¿vale? Y de hecho hay una cosa, esto nos lo hemos encontrado todos los que hemos manejado una FS7, FX9, El pixel atontado. es un coñado. Sí, o sea, esto normalmente es eso, que lo que haces es llevar el nivel de negros, es como un autoajuste, y dice, oye, que es que no quiero tener un píxel tonto, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con los píxeles de alrededor y vamos a resetearlo, ¿vale? Esto se debe, como bien dice Rafa, principalmente a temas de calor. Es decir, tú hoy has apagado la cámara y hacían 30 grados en Madrid, mañana la enciendes por la mañana y hacen 25 grados y te dice, ojo, cuidado, que puede pasar algo en el sensor. Pero hay una cosa que a mí no me gusta cómo está implementada y es una autocrítica. El APR te sale cuando enciendes la cámara. Y cuando enciendes la cámara está fría. Te puede salir, sí. O sea, sí. De hecho, si la has dejado un tiempo apagada, automáticamente te sale la el cámara APR. te pide que le hagas un APR. Pero yo lo haría, este mensaje, yo lo sacaría, lo que pasa es que puede ser un poco intrusivo, cuando la cámara ya se ha calentado 10 minutitos, algo así. Entonces, O sea, la cuestión es que el APR hay que hacerlo siempre con la temperatura de la cámara ya de trabajo, no hacerlo nada más sacar la cámara del camión. y de hecho, esa es una costumbre muy buena para todas las cámaras, que hagáis los ajustes cuando ya está caliente, y luego, especialmente con cámaras que tienen partes más móviles. Es decir, aquí, por ejemplo, pensad que tenemos el sensor estabilizado. Nos viene muy bien que todo esté calentito, es como el motor de un coche, ¿vale? No echemos a acelerar sin que se haya calentado un poquito. Pues lo mismo, aquí tenemos partes más móviles, tenemos el ND que se mueve, tenemos el sensor que está como flotando, tened cuidado. Entonces, dejad que se caliente por lo menos 10 minutos y entonces haced el APR. El APR también nos pasa muchas veces que dices, ¡ay, no me ha dado tiempo a hacerlo, se me ha ido el menú! Hay un menú en el cual se puede hacer el APR, como lo veis aquí, ¿vale? O sea, no solo es al principio. Entonces, el consejo es, no lo hagáis Se puede cuando... poner en un asignable. Sí, no lo hagáis solo cuando os lo pide la cámara. Al revés, decir, vale, vamos a esperar un poquito, deja la cámara encendida, te vas a hacer tus ajustes, ya llevo 10 minutos, 20 minutos, vale, entonces ya haría el APR. En mi experiencia, sobre todo, si cambio la base de ISO, si cambia la temperatura de trabajo, y luego también he descubierto cuando cambio el frame rate. Cuidado con esto, si voy a hacer 120 fotogramas por segundo, hacer un APR previo y se reducirá considerablemente el ruido. Y otros dos casos que son todavía más raros. Si la has pasado por algún arco de seguridad a la cámara, ¿vale? Por radiación, o si has volado con la cámara. De hecho, si voláis con las cámaras, siempre es aconsejable que si podéis, que lleven una pequeña jaulita de Faraday, que puede ser papel de aluminio dentro de la pelicase o lo que sea, alguna, por radiación de rayos cósmicos. Sé que suena muy guay, muy molón, pero es la realidad. Tened en cuenta que son sensores full frame. Es una superficie muy grande y hay muy poca protección contra radiaciones cuando estás ahí arriba. Entonces, también depende de la latitud. Si haces vuelos más cercanos al Polo Norte, es más probable que luego te empiece a pedir APR, ¿vale? Sé que suena tonto, pero mucho cuidado con el tema de las radiaciones. ¿Y va a haber velocidades de obturación raras también o no? No, ahí yo no he notado Yo creo que no. problema, ¿vale? Ahora, también te digo, ante la duda hazlo. Porque también, y Que esto era lo vamos que a quería hacerlo hacer ahora, tarda 6 10 segundos. Sí, no algo. lo cronometré. ¿Vale? Entonces, nunca sobra hacer un APR.
es muy bueno y así te aseguras que está todo bien en el sensor y que no hay problema. Ya está ¿vale? hecho. Ya está hecho. O sea, que es que no es algo... Pero es eso, normalmente intentad hacerlo cuando ya la cámara esté calentita. ¿vale? ¿Alguna cosilla más se nos olvida de la cámara de Yo de creo que luces? no. El tema del false color aparece solo en la No aplicación, tiene false color, por ahora. Por ahora no. pero está previsto que vaya a Sí. la aplicación. Entendemos que sí, Y en porque cámara yo creo que en el IBC, en Amsterdam, en septiembre, vi que tenía la aplicación False Color para lo que decía para A7S3 y FX3, es decir, que es la misma cámara prácticamente, pero no lo tenía todavía para la FX6. Y esta, en lo que se refiere a menús, comunicación, etcétera, es posiblemente la cámara más parecida es la FX6 a la Burano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la FX9, aunque por rango sería la FX9, es más antigua la FX9. Entonces, aquí prácticamente la estructura de menús, todo el esqueleto, todo, es heredado de la FX6. Y fijaros qué versión de firmware tenemos. Que da penilla, pobre. De hecho ¿Qué poco va a durar? actualicé la FX6 hace un par de días, la mía, y por ahí vamos por la versión 4 o 4.02, me parece, o algo así. La o sea que- versión no va a durar nada. y esta, pues eso. me Bueno, lo imagino- último, las tarjetas. Sí. Sabía yo que íbamos a aburrir a la gente. Ya No, no, se va. normal. Bueno, aquí tenéis las tarjetas. Por ahora solamente podemos utilizar las de Sony. Pero No, están me pare- empezando a salir ya terceros fabricantes, ¿vale? Pero se espera que muchos más fabricantes sacan este tipo de tarjetas y se puedan utilizar en las cámaras. Otra cosa que importante, la cámara pesa muy poco, me parece que son del orden de 3 kilos o algo así, ¿no? Es relativamente poco. Pero eso, por lo menos para mí, fue un problema en la FX6, porque la FX6 pesaba, me parece que 850 gramos, algo así, muy poquito. En cuanto le metes una lente un poquito potente, te cabecea, ¿vale? Entonces, en el momento en el que cabecea, lo bueno es contrapesar. En la FX6 era muy habitual contrapesar con baterías con montura en V, ponías el accesorio de tilta y entonces ya te llevabas el contrapeso detrás, porque no O sé el si... de FX Lion, O FX Lion, sí. que es el que venden aquí. Joder. Entonces, era muy habitual contrapesar la cámara, porque no sé si estaréis de acuerdo, pero yo prefiero una cámara pesada, estable, que una cámara ligera, inestable, ¿vale? Y luego una cosa de operación también, en la FX6 se puede poner la empuñadura donde queráis, prácticamente, y de hecho suelo recomendar que en lugar de ponerla al lado, la pongáis debajo de la cámara, porque es más fácil bloquear bíceps que antebrazo, ¿vale? Para contrapesar. En esta lo que tenemos, pero es como accesorio, es el brazo, ¿vale? Este brazo, que os sonará el de la FX9, realmente no es igual. En este tenemos aquí como un pulsador, esto de hecho está heredado, me parece que de Shape, ¿vale? Está guay. En Shape va con un botoncito, pero aquí, aparte de tener la palomilla, tenemos esta especie de pasador, es como un pequeño interruptor, y para mí es muy importante porque cuando muy tenemos rápido. la FX9 o la FS7 al hombro o a semihombro, tocar la palomilla con la mano izquierda y estar con la roseta ARRI, al final, ¿cómo lo movemos? Clac, 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 porque te da miedo aflojarlo más por si la cámara acaba en el suelo. Entonces, al final acabamos desgastando la roseta ARRI. Y aquí es muy bueno que directamente lo desbloquees porque dices, joder, es que incluso de pasar de un picado a un contrapicado, lo puedo hacer simplemente cambiando. Y también el puño. Y luego la empuñadura tiene un pasador, así hacia la izquierda, y te permite hacer giros de muñeca. Entonces, es muy, muy ágil. Sí, es Claro, como el... es una pestaña que tú abres y se libera. En el momento Entonces que sueltas, ya se bloquea. viene muy bien. No, sí. ¿Graba RAW interno? Sí, Graba RAW interno. Lo que pasa es que nosotros, por motivos legales, no lo llamamos nunca RAW. De hecho, hace tiempo lo llamábamos Sony RAW y me parece que hubo ahí problemas con con Nikon, y hubo problemas legales y de ahora hecho se llama X Standard Original X o CN. Cinema Negative. ¿Vale? Entonces es RAW. Lo que pasa es que ya en el momento en el que tienes que codificarlo, le puedes aplicar un rango de compresión. Y lo bueno es que nosotros, por ejemplo, frente a ARRI, frente a Red y frente a Apple ProRes 444, somos bastante más eficientes de codec. ¿Vale? Funcionan muy, muy bien. Entonces te puedes ir a un RAW con calidad equivalente, mientras que a lo mejor en ARRI o en Red te vas a 1,8 gigabits por segundo, nosotros nos quedamos a lo mejor en 1,1 o 1, y no solo es que sea comparable, es que va mejor, pero claro, llevo aquí el logo, entonces tienes que hacer un acto de fe, ¿vale? Otra cosita que os quería comentar. Tenemos la cámara vestida con la jaula de Wooden Camera.
que es muy interesante, pero sobre todo es muy interesante todo el sistema de alimentación que lleva un D-Box, salida ya de 12 y 24 voltios, que además con las baterías FX Lion, pues nos da mucha capacidad, de forma que podríamos alimentar los motores de foco y de iris cuando trabajamos en el modo cinematográfico directamente desde la batería. Entonces esto también es muy interesante, que se están haciendo por parte de terceros fabricantes sistemas tanto de alimentación como de ergonomía y de configuración de la cámara para complementarla. Otra cosa importante, ¿verdad? Porque es que me vienen las ideas. Tiene la montura MI de audio. Esta interfaz, sobre todo para docus, quizá no tanto en cine, pero para docus nos viene muy bien. Nos permite tener un receptor que puede ser incluso de 2 canales, sin tener cables externos. Entonces le ponemos aquí encima el receptor, lo que pasa es que ahora no se ve esa interfaz, le ponemos el receptor de Sony, que puede ser de 2 canales, y ya tendríamos 2 canales que directamente se vierten a la cámara, sin necesidad de poner cables externos. Si no, aparte, tenemos 2 entradas XLR, de ahí lo de los 4 canales que decíamos de audio. Entonces, que sepáis que viene muy bien. De hecho, nosotros ahora mismo la microfonía que estamos usando es de ese tipo, ¿vale? Los WP-D de Sony, que son digitales. Entonces, podemos tener un receptor que 2 de estos, o 1 de estos de mano, por ejemplo, o con una cajita XLR que esté absorbiendo el sonido de la mesa de audio del set de producción. Directamente lo ingestamos en cámara sin necesidad de ponerle nada más que aquí encima el receptor, con una zapatita específica. Y de precio no se va mucho más que Shure Sennheiser, más o menos equivalente de prestaciones, ¿vale? Lo digo porque es muy útil y eso te libera los XLR para meterle ahí lo que quieras. Quiero tener yo la última palabra. Joder, no. Ya que está hablando de sonido, claro, todos los menús de sonido de la Venice están en el menú avanzado, pues no los vamos a tocar. Los menús de sonido de la Venice los tocas un momentito, cuando sonido se conecta, te manda el tono, ajustamos el potenciómetro y nos olvidamos. Sin embargo, al ser esto una cámara donde vamos a poder trabajar modo documental, modo reportaje, tengo todos los temas de microfonía en menú, pero luego tengo mis potenciómetros y mis selectores típicos de Sony para controlar el sonido. También es verdad que es un poquito complicado al principio, porque tienes una parte de menú, luego en el receptor tienes su propia configuración y luego tienes los botones físicos, ¿vale? Y los potenciómetros físicos. Entonces, tened cuidado porque hay muchas veces que dices, joder, no, de hecho nos ha pasado antes. No nos entra el audio, ¿qué pasa? Y era simplemente el conmutador que no lo teníamos puesto en micro y estaba en línea. Y luego hay otra posición que es micro, 48 voltios para si quieres Phantom. Pues ojito con eso porque son la combinación de 3 cosas: receptor, los botones y menú. ¿Salida SDI? ¿Tiene 2 salidas SDI? 2 SDI y una ¿Se HDMI. organiza como la Venice? En plan, No. Es distinto. Ahí. Está limitado. Vale. No puedes configurarlas independientemente. Y de hecho, por ejemplo, la Venice es que es demasiado avanzado, yo creo, porque la Venice, de las 4 salidas SDI que tienes, puedes aplicar una LUT o una LUC distintos por pares. Entonces es muy avanzada cómo funciona la Venice. Cómprate una Venice. O varias. Ahora la salida, con nosotros Hay un autoservicio ahí. tenemos disponibles en esto. Coges la bandeja y vas metiendo cámaras dentro. Luego otra cosa también de las monturas, en esta cámara decimos que tiene 2 monturas y media, realmente, porque tiene la montura E nativa de la cámara, que es montura E como la de las alfas, pero además con bayoneta, ¿vale? Entonces es ligeramente distinta. ¿Por qué? Por ejemplo, en la FS7.1 o en la FX6, tú metes la lente y luego la giras, ¿vale? La giras 45 grados. Si esta cámara está con unas barras, con Matebox, Follow Focus, las luces de Navidad, la estrellita, tal, no sé qué, es muy difícil que puedas meter una lente girada en medio de ese arbolito de Navidad. Sin embargo, si la metes frontalmente y luego giras esa especie de pasador, lo vas a poder hacer. Pero, mucho ojo, porque en esta cámara, igual que en la FX9, es un poco incómodo si te la metes debajo del sobaco para cambiar la lente, cuando tenías solo el pulsador para la lente y sacabas la lente girándola, era muy fácil meter la otra y ya está. Pero en esta tienes que apretar el pulsador y luego pasar un pasador y girar. Tiene para empezar una pestaña de seguridad
que tengo que mirar dónde está porque Sí, si sí, como veis no es... no, pero está bien porque... No se te cae la esto- lente. La lente no se va a caer en la vida. No se te cae de la cámara, pues se te cae de las manos, porque tienes las manos ocupadas. Entonces, Bueno, no es difícil, lo único que es eso, bayoneta más un pasador de seguridad que tengo que liberar. entonces, ahí tienes la montura E, luego tienes la montura PL que va anclada sobre 6 tornillitos Allen que tenemos alrededor de esa montura. Y eso viene de serie, ¿vale? La montura PL. Pero es que si quitamos esa montura PL, hay terceros fabricantes que lo que han hecho ha sido usar esos 6 agujeritos que tenemos aquí alrededor para diseñar otra montura. Es decir, en lugar de la PL, por ejemplo, LPL. ¿Vale? Entonces ya podemos trabajar con lentes de ARRI directamente y no va ni sobre la montura PL de la cámara ni sobre la montura E de la cámara, sino que tenemos esa especie de adaptador, imaginadlo para LPL. ¿Vale? Por eso decimos que son 2 monturas y media. Montura E, montura PL y luego esos 6 agujeritos para otras. Vale, con conexión de metadata para las lentes inteligentes, Muchas gracias. no como yo. Y, joder, es que esto puede ser eterno, pero A mí ya me estás aburriendo. tú a mí no digo nada. Nada, es eso, no sé si tenéis alguna cosilla en especial que ¿Alguna queráis- pregunta? Sin dudas y preguntas, que eso siempre está bien.